Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. El día de hoy vamos a continuar con el webinar Proveyendo Cuidado Integral con Rebeca Otremba. Ella es psicóloga, es teóloga. La semana pasada tuvimos la sesión acerca de la ansiedad y realmente estuvo muy bueno. Por lo demás, vamos a orar por Rebeca. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú quieres que nos capacitemos, que nos instruyamos, Señor, que crezcamos y que seamos entendidos en los tiempos en el cual vivimos, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que puedas transmitir a través de Rebeca todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, por la vida de Rebeca. La bendecimos, Padre, y te bendecimos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Adelante, Rebeca. Buenos días, es realmente un gozo volver a estar acá y habiendo hablado de varios temas tan importantes que nos han llevado hasta este punto al que estamos hoy, que es el de suicidio. Y quiero comenzar este tema con una actividad donde yo les voy a mostrar algunas imágenes y bueno, ustedes desde casa, desde donde ustedes estén, miren esas imágenes, esos mitos y consideren si eso es verdad o no. Ahí vemos al lado izquierdo el primer mito de quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. ¿Cuántas veces usted tal vez ha pensado, no, si ellos hablan de suicidio, eso no lo va a hacer, eso es algo oculto? Pero la verdad es que quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo y muchas personas que contemplan el suicidio tienen ansiedad, depresión y pueden considerar que no tienen otra opción. También la segunda es que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin advertencia previa. Muchas veces creemos eso porque tristemente nosotros hemos sido personas que, o digamos, muchas veces vivimos en nuestro propio mundo y no estamos dándonos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, tal vez sí para nosotros supuestamente es repentino, pero no es verdad. La persona estaba dando señales y había cosas, simplemente nosotros no hemos sido sensibles y espero que después de hoy usted sea más sensible, más alerta y nos demos cuenta que realmente hay una advertencia. Tal vez no es que lo esté diciendo como en el primer mito, pero sí hay cambios conductuales, hay cosas que hay señales que ahorita vamos a hablar. El otro mito es que el suicida está decidido a morir. Eso no es verdad. Muchas veces están ahí en esa ambivalencia, en esa duda, ¿será que es mejor, que no es? No es, están ahí tal vez actuando impulsivamente, bebiendo plaguicidas, ellos pueden tal vez hasta desear seguir viviendo, pero en un momento, y ahora también vamos a hablar más a fondo ahora, en un momento de crisis, en un momento, pues toman esa decisión. También quien haya sido suicida alguna vez, nunca dejará de serlo. Eso tampoco es verdad, aunque hay un mayor riesgo. Obviamente, si ha habido un intento de suicidio previo, va a ser más riesgoso que lo vuelva a tener más adelante. Otro mito que tenemos es que solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Y sí, ellos están más vulnerables, pero tampoco es verdad, porque personas impulsivas, personas, y bueno, nuevamente, ahorita entramos en materia más profundamente, pero muchas personas simplemente no tienen un trastorno mental, sino una crisis, algo pasó y lo toman. También el hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. Al contrario, hemos tenido y ha habido un tanto incremento, aunque gracias a Dios está cambiando, de suicidios porque muchas veces no se hablaba del tema. Y o una persona luchando con eso, y especialmente en el contexto cristiano, si nosotros no tratamos ese tema, va a decir,
yo no puedo abordar ese tema, yo no puedo compartir de ese asunto y está mal que yo haga eso, pero el poder hablar de eso le quita como ese misterio, abre la puerta para que la persona pida ayuda y pueda recibir. Entonces, ¿qué más vemos? Hay unas adicionales que no tenemos imagen, pero también que quiero que consideremos. El suicidio es un acto de agresión, ira o venganza. Muchas veces pensamos eso. No, eso es por agresión, por ira, por venganza. Y no es así, es por muchas otras razones que vamos a ver. Y también, y eso es pasa mucho, creemos eso mucho con jóvenes, es que esos pensamientos y conductas suicidas son formas de obtener atención. Y más bien son formas son como que llamados de auxilio y pues obviamente habrá uno que otro, las excepciones, que están tratando de llamar la atención, pero en general, y así quiero que nosotros lo tratemos, es que es algo serio. Una persona que está hablando de eso está sufriendo con el tema y necesita ayuda. Entonces no seamos nosotros tan negligentes en creer, no, está buscando atención, entonces yo no le voy a prestar atención. Nos estamos metiendo en graves problemas si hacemos eso. Entonces, viendo eso, quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Pero el suicidio es una de las 3 principales causas de muerte entre los adolescentes y los jóvenes adultos. Yo trabajo más con esa población, entonces ustedes verán que yo enfatizo eso mucho y creo que también el enemigo está tratando de atacar especialmente nuestros niños y jóvenes. Igual vamos a hablar de toda la población, pero una de las 3 principales causas de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos, o sea, es el suicidio. De hecho, según la OMS, es la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 29 años, algo muy serio. Y pues gracias al COVID, la suicidalidad aumentó, y más con el ritmo de vida que estamos viviendo, con todos esos desafíos que estamos presentando, pues mucho más, el aislamiento, el que ya la digitalización no, que ese es otro tema para abordar, nos ha hecho incapaces de comunicarnos de manera normal y de como Dios nos creó. Entonces, obviamente, todo eso lleva a más desespero, a más pensamientos de no hay propósito, de sentido y a más suicidios. También, pues, creo que más y más hemos escuchado casos de suicidio entre niños y adolescentes. Hay registrado, eso es en Estados Unidos. No tengo datos exactos de Latinoamérica ahorita, pero fue una niña, la niña más joven que hay registrado que se suicidó en Estados Unidos, tenía 8 años. Cuando uno cree que un niño está viviendo, jugando, se suicidó. Entonces es un tema muy serio, algo que tenemos que abordar, tenemos que saber, porque afecta desde niño hasta anciano, que también es una población muy afectada por eso. Entonces ustedes están viendo ese mapa y ahí ustedes ven diferentes colores. Y pues si usted depende del país, usted va a estar feliz, porque si más verde, un verde más oscuro, significa menos suicidios, y más oscuro el rojo, más aumenta el color, pues más tasa de suicidios hay. Hay que tener en cuenta, eso es del 2022, la tendencia es que esas estadísticas siempre van un poco atrasadas, pero también hay ciertos de esos países que todavía están más atrasados, porque hay muchos de esos que los datos son más viejos, del 2016, entonces puede haber cambiado,
Pero veamos esa seriedad, eso tan, devolvámonos un segundo al mapa, por favor. Si nosotros vemos y vemos eso, es muy serio esas áreas rojas y creo que si usted tiene un llamado misionero, tal vez lo puede enfocar también viendo ese mapa y viendo esos países que tienen rojo oscuro y ya sabe qué abordar si es que ese es el país al que Dios lo está llamando. Pero se estima que 62.000 adolescentes murieron en el 2016 como consecuencias de autolesiones. Eso implica tanto los que intentaron suicidarse como los que se autolesionaron simplemente por, eso también es otro tema para otra conferencia, de que se autolesionaron como para aliviar la ansiedad, el sufrimiento, y ha pasado eso. Cerca del 90% de los adolescentes del mundo viven en países de ingresos bajos o medianos y más del 90% de los suicidios de adolescentes tienen lugar entre los que viven en esos países porque la tendencia es que en países de ingresos bajos o medianos la suicidalidad es mayor. Como ahí dice, en general el 75% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Ahora, analizar el por qué, yo creo que hay muchos factores y probablemente la accesibilidad ayuda, el hablarlo, los estigmas, todo eso lo tendríamos que estudiar, que eso no lo vamos a hacer. Pero hay más de 800.000 personas que se suicidan al año, ese es el reporte. Tengamos en cuenta que seguramente son muchísimos más porque esos solo son los que están reportados. ¿Eso qué significa? Que cada 40 segundos alguien se está suicidando. En este tiempo que nosotros vamos a estar, unas 98 personas se van a suicidar. Imagínense, casi 100 personas durante este tiempo que ustedes se están capacitando, se están suicidando a nivel mundial. ¿Qué serio? Entonces, también tenemos nosotros que ver que esto no está fuera del alcance de ninguno de nosotros. Tal vez usted conoce a alguien que se suicidó o tiene a un familiar de una persona que se suicidó. Tal vez sea como yo. Yo en algún momento tuve pensamientos con tendencia suicida, donde yo no veía propósito, donde yo decía, Señor, llévate, solo hasta ahí llegó, nunca pensé el cómo. Pero es algo normal, es algo que podemos nosotros enfrentar en diferentes situaciones de la vida. Y nosotros por eso debemos intervenir y esta es de las cosas que hay que trabajar en la prevención, porque ya una vez realizado, ya tenemos que trabajar con los que quedaron, que también vamos a mencionar al respecto. Vemos que aún en la Biblia, o sea, esto ya empieza desde la caída con Adán, que hay suicidio. En la Biblia se mencionan varios suicidios. Por ejemplo, Saúl cometió suicidio y su escudero también. Y en el Nuevo Testamento está Judas, que también cometió suicidio. Entonces, es un tema del que tenemos que hablar. Y aunque es amplio, y como ustedes ya se han dado cuenta, hay muchas cosas que podríamos hablar por horas, yo quiero darles simplemente algunas perspectivas, algunas herramientas, ayudarles en el camino y siempre estamos aquí a la orden para cualquier cosa. Entonces empecemos con esa perspectiva bíblica. Yo sé que en los otros temas lo he hecho al revés, pero en este caso creo que es bueno comenzar posicionándonos porque es un tema muy polémico. Yo sé que también habrá gente que esté de acuerdo conmigo en algunas cosas que voy a mencionar y otras que no, y pues es respetable. Eh, yo no voy a pelear con ustedes, pero esto es lo que yo he visto en la Biblia y creo que debemos tener una perspectiva adecuada. Entonces, en la Biblia, aparte de los dos que mencioné, hay un total de 7 suicidios. El primero es Abimelech, en Jueces 9, 52 al 54, que él en un tiempo de crisis personal de orgullo se suicidó. Dice ahí, entonces Abimelech los siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaban para prenderle fuego a la entrada desde el techo, una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. Enseguida él le dijo a su joven escudero, saca tu espada y mátame, que no se diga que una mujer mató a Abimelech, así que él
joven lo atravesó con su espada y él murió. O sea, ahí el otro le ayudó, pero prácticamente él no quería ser humillado de que se le dijera que él murió gracias a una mujer. Tenemos a Sansón en Jueces 16, que ustedes conocen la historia de que después de que él falló y todo el cuento, él en su último hace un suicidio y asesinato al mismo tiempo. Él se mata con sus enemigos. Está el rey Saúl y su escudero, como les mencioné. Quiero leer esa cita que dice: con gemido Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Caso diferente que en el caso de Abimelech. Él no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Saúl no recapacitó: yo lo hago. Y entonces, cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Para él, escudero, ya su rey, su jefe se había ido, entonces ¿para qué vivir? Está ahí Ahitofel, que ese también es un tema para lo que es el autoconcepto, la autoestima, en 2 de Samuel 17:23. Él también por depresión y amargura se mató. Dice: cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Si ustedes conocen el contexto, él se quedó con Absalón, dio un consejo que era el indicado, pero Dios en su soberanía había metido a otro profeta para que diera un mensaje falso. Lo dio, se lo creyeron, y Ahitofel, al ver, no me hicieron caso a mí, porque estaba deprimido, amargado, tenía baja autoestima, fue y se mató. Está Zimri en Primera de Reyes 16:15 al 20. Dice que él comenzó a reinar. Me saltan unos versículos ahí, pero dice: en ese entonces el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Zimri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces, nuevamente hay un cambio en las circunstancias, ya él no es el rey. Entonces, hay una derrota y dice: cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio, estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas. O sea, él dijo: yo no me voy a someter, yo ya no soy el rey, pero yo aquí me quedo. Y finalmente, el único ejemplo en el Nuevo Testamento es Judas. Nosotros conocemos muy bien esa historia de que una vez que él traicionó a Jesús, se dio cuenta de eso, se llenó de remordimiento y quiso como revertir el asunto, de devolver el dinero como para acallar un poquito su conciencia. No le sirvió, pero entonces él dijo: bueno, no me sirvió eso y tampoco yo para qué vivo, y se mató. Entonces ahí tenemos 7 suicidios, pero nosotros vemos que la Biblia menciona esos 7 casos, pero no habla, no lo condena ni dice que está bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto al suicidio? No da una palabra específica. Sí, la Biblia a lo largo y ancho de ella dice que Dios es el dador de la vida y solo Él tiene el derecho de quitarla. Dice Job 1:21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y en 1 Corintios 6:19 al 20, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces vemos que Dios valora la vida y es el dador de la vida y el que nos la quita cuando Él desea.
y claramente el suicidio es un asesinato, pero, y aquí entra la polémica, yo lo sé, no es un acto de condenación eterna. Nosotros no sabemos lo que pasa en los últimos momentos de la vida de una persona. Y el suicidio no implica automáticamente la pérdida de la salvación y que se fue en el infierno. Si la persona fue creyente antes de suicidarse, la salvación es por gracia y yo puedo también en mi último segundo de vida tener un mal pensamiento y no por eso yo me voy al infierno. Dios conoce nuestros corazones. Muchas personas que cometen suicidio han llegado a un punto en su vida donde ya no están pensando claramente. No es una decisión donde ellos en su voluntad, en su conciencia total están diciendo yo me voy a ir contra el principio divino de que Él me da la vida y me voy a matar. Sino muchas veces es en el fulgor del momento, ya no piensan claramente, ya es algo que no pueden tomar una decisión racional. Y yo estoy totalmente convencida que Dios conoce perfectamente la situación y Él juzgará. Entonces, mucho cuidado de mandar a alguien al infierno porque se suicidó. La gente que comete suicidio, como les dije, si tuvieron una relación personal con Cristo, van al cielo porque es un pecado más como los demás. Es más serio y más, tal vez, la consecuencia es muy fuerte, pero al fin y al cabo, para Dios cualquier pecado es igual. Hebreos 4:15 al 16 habla de Jesús y dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Pero ahí está Hebreos 4:15 al 16, que como les decía, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Jesús mismo fue tentado en Mateo 4 a suicidarse. Si ustedes son conscientes, el diablo le dijo, lánzate de esta torre y mirarás qué pasa. Eso es una tentación a suicidarse, a jugar con eso. Entonces, Él nos entiende y nos puede ayudar. También debemos tener en cuenta que Dios tiene un gran plan para nuestra vida y este debe preceder nuestra agenda. Conocemos muy bien Jeremías 29:11, donde dice que los planes de Dios son para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. Sus planes son buenos para nosotros. Hay futuro, hay esperanza, aunque ahorita no se vea. Él tiene un propósito, algo que es muy bueno, pero muchas veces hay situaciones que nos quitan como nos enceguecen a eso. También su plan es para vida y no muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero que Dios, em, em, el regalo de Dios es la vida eterna. También Juan 10:10 dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero el propósito de Dios es darnos una vida plena y abundante. También vemos que la solución al desespero y la falta de esperanza no es el suicidio, sino la fe en Dios. Nos lo dice Salmo 33:20 al 22, donde dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Nuevamente, estas son citas que tal vez la persona en la crisis misma va a ser difícil hacerle entender esas cosas, pero es mostrarle eso, ser muy amoroso, es acompañar, es ayudar. También finalmente, Él nunca nos abandona. Juan 6:22 dice eso, Él aún en medio de cualquier dificultad está ahí. Y Salmo 46:1 al 3 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad.
Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Creo que ese es, a veces nosotros tenemos, porque también puede que usted esté enfrentando una situación o la vaya a enfrentar, recordar esas cosas y aferrarnos a esas. Entonces, como vemos, la Biblia no es clara frente a este asunto, pero sí nos muestra que Él es el dador de la vida y del propósito. Y claramente el suicidio nunca es una salida que Dios pone, pero Él entiende nuestras emociones y luchas. Y aún nuestras preguntas respecto a este asunto. O sea, si usted queda con preguntas, con dudas, con Dios nos entiende, Él está ahí y obviamente nunca quiso que esto fuera algo, pero tristemente la caída ha traído eso. ¿Cuáles son los métodos más comunes? Yo, pues, en el contexto latinoamericano, ese es el orden. Los plaguicidas o el envenenamiento y el abuso de medicina o drogas, el ahorcamiento y las armas de fuego. Para Estados Unidos, este último es el principal, pero para Latinoamérica es este otro orden. Entonces, esas son las tres formas principales. Em, Nuevamente, las mujeres van a ir más por plaguicidas, envenenamiento, muertes más. Los hombres son más letales, ellos van a las armas de fuego, a lo que es de una y de con todo. Entonces, veamos cuáles son algunos factores de riesgo que es bueno saber. Son muy variados. Ahí les menciono unos en cuanto a edad. Los que más se suicidan, interesantemente, están entre los 45 y 64. Nuevamente, adolescentes también están muy vulnerables por ese hecho del cambio de hormonas, de identidad, todo eso. Y ancianos también. Muchos ancianos en el aislamiento, así que cuidemos a nuestros ancianos. Como ya hablamos en la depresión, ellos están muy vulnerables a la depresión porque llegan a un punto donde ellos ya no ven que ellos aportan a la sociedad y a la vida y que se les olvidó y todo eso, y eso puede obviamente llevar a depresión y como hablábamos hace 15 días, la depresión puede llevar a suicidio. También los hombres se suicidan más que las mujeres, entre de un, o sea, 4-1, pero las mujeres lo intentan más, 3-1. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque, como les decía, los hombres usan métodos más letales, métodos que de una, o sea, armas, son más severos en el método que usan, mientras que las mujeres son las que usan, que toman demasiadas pastillas para dormir, que hacen algo que normalmente todavía alcanza a llegar a alguien a detener el suicidio. También el vivir solo y aislado, que tristemente ha aumentado demasiado, es una causa. El uso nocivo del alcohol, los abusos durante la niñez, las enfermedades mentales como la depresión, ansiedad, los desórdenes de estrés o trauma pueden llevar a eso. La esquizofrenia es también una de las enfermedades mentales que tiene mucha suicidalidad. La estigmatización de la búsqueda de ayuda, que gracias a Dios está cambiando, pero muchas veces, y todavía pasa, de que eso, más todavía en contextos cristianos, eso de buscar ayuda por ese tipo de situación, se ve como que, ¿qué le pasa? Entonces, pues obviamente la persona no busca ayuda y en su desespero, pues no ve otra salida que matarse. También están los obstáculos para recibir atención en nuestros sistemas médicos en los diferentes eh, países. A veces es muy difícil llegar a que le pidan, tenga uno atención, y una persona suicida necesita atención inmediata. Y si lo van a agendar dentro de 6 meses, pues ya cuando le llega la fecha de la cita, pues ya pueden ir al cementerio a mirar a ver qué hacen, porque no fue a tiempo. Entonces eso también no ayuda. Las enfermedades terminales, muchas veces las personas, como ya no ven una salida a esa enfermedad, dicen, pues nosotros
matémonos. Ahí entra también, digamos, en cierto sentido, la eutanasia a veces es una forma también de eso, que es el suicidio asistido. Ese es otro tema, no lo voy a abordar. Historia familiar de suicidio también es otro factor, porque obviamente si alguien de mi familia se suicidó, hay como unos ciertos riesgos, yo ya vi cómo se manejó, yo ya sé qué fue lo bueno o lo malo de la situación, entonces uno ya puede hacerlo. Una vida estresante, el bullying o matoneo lleva a falta de esperanza. El efecto de contagio, en unos años pasados existió lo que fue lo de la ballena azul, y pues muchas veces también hoy en día el efecto de contagio, especialmente si por ejemplo pasa que en el colegio un joven se suicidó, de repente ese colegio enfrenta muchos jóvenes tanto con ideaciones suicidas como con suicidios, porque al ver el cómo se hizo, tanto el cómo se hizo, la reacción de todos y, y que esa persona lo pudo hacer, entonces yo también, como que eso contagia, tristemente. También el acceso a medios para llevarlo a cabo, nuevamente, tal vez en el país donde usted esté, donde yo estoy, no es, pero especialmente Estados Unidos, con esa libertad de que todos pueden tener armas, pues el acceso está ahí. Si mi papá o mi mamá toman pastillas para dormir, yo los tengo ahí a la orden. Todas esas cosas que tal vez estén, ese acceso, pues nos hace más, eh, hay un mayor riesgo. La pandemia también por ese aislamiento, por esa falta de propósito y finalmente los problemas familiares. Nuevamente uno busca, muchas veces el suicidio termina siendo una salida definitiva de un problema temporal porque uno no ve otras cosas, porque uno no tiene tal vez las herramientas a la mano para manejar la frustración, los problemas, y entonces pues la solución más fácil es suicidarse. Quiero darles algunas definiciones para que tengamos un poco de claridad. Está la ideación mórbida no suicida, que son aquellos pensamientos de sería mejor que me fuera a dormir y no me despertara. O sea, son del tipo, digamos, de pensamientos que yo tuve. O sea, eran como de esas, yo no veo sentido, Señor, llévate, como que ya yo cumplí mi propósito, mejor me voy al cielo. Que son pensamientos que van ahí, pero todavía no están muy elaborados, que son como un inicio. Está la ideación suicida, que es como el siguiente nivel, donde ya los pensamientos donde la muerte autoinducida es el resultado deseado. O sea, ay, yo quisiera cortarme. Si yo me corto en tal parte de la vena, ya el dolor se me fuera. Ya es más concreto, ya es más elaborado, digámoslo así. Por otro lado está la autoherida no suicida, que es el cortarse, el pegarse, el hacer ciertas heridas que simplemente es para aliviar el dolor por alguna situación sin intención de muerte. Nuevamente, es un tema totalmente diferente. Tristemente, a veces, depende de eso, la persona puede llegar al punto de que no tenía la intención de suicidarse, simplemente estaba tratando de aliviar el dolor por alguna situación, pero se descuidó, digámoslo así, y se cortó demasiado o ya por el lado no era y pues se termina suicidando, pero nunca fue su intención. Y finalmente está la conducta suicida, que es eh, la autoridad no suicida, que en la mayoría no aplica, digámoslo así. El intento de suicidio entra ahí, una conducta potencialmente perjudicial sin resultado fatal. O sea, yo hago algo que me puede perjudicar, pero no me termina matando. O sea, yo tal vez eh, me lanzo a la carretera y eso es potencialmente perjudicial, pero gracias a Dios el carro paró y no hubo ningún resultado fatal.
Un intento de suicidio interrumpido, nuevamente, por ejemplo, empezó a tomarse la medicina, le llegó la mamá, se dio cuenta y lo paró. Un intento de suicidio abortado, que es, por ejemplo, yo empiezo a tomar las pastillas, pero como que entro en razón y digo, no, yo no quiero eso, y lo paro. Y pues finalmente la muerte por suicidio. Esas son como las definiciones para que tengamos en claro eh, los diferentes niveles y los diferentes ámbitos y áreas. Veamos entonces algunas causas. Ya he mencionado algunos en los factores de riesgo, pero también ahora enfatizando pues en posibles causas. Están desórdenes físicos. Nosotros estamos viviendo en un mundo caído en el cual existe la enfermedad. Entonces ahí entran desbalances que llevan a ser irracionales por momentos y pueden llevar a eso. A veces esa tendencia de suicida es algo hereditario, cuando hay historia familiar de suicidio, intentos de suicidio, depresión u otras enfermedades psiquiátricas, la persona puede también llegar al suicidio porque tiene un componente ahí genético también de aprendizaje. Muy bien dice la Biblia de que los pecados se repiten de generación a generación y yo no creo que es por una maldición en sí, sino es porque yo veo lo que hacen mis padres, yo veo cómo ellos manejan las situaciones y pues lo voy a seguir. Entonces hay patrones que se repiten en las familias, tanto por ejemplo como por cosas genéticas, hereditarias y todo el cuento. Otra causa es la salud mental o la enfermedad mental. Por un lado está esa tendencia a querer ser perfectos y si la persona es muy perfeccionista y no lo logró, eso la puede llevar al suicidio porque dicen, no, eso fue lo peor. Entonces, por lo menos en algo voy a ser perfecto en matarme. También están los problemas neurológicos con base médica, entra la esquizofrenia, otras que ahorita también menciono, pero digamos, algunos problemas neurológicos médicos puede llevar a la persona a suicidio porque hay una cuestión en el fondo médica donde la persona no piensa racionalmente y toma la decisión. La otra es la que ya hemos hablado, la depresión, que como ya les dije, en los jóvenes no se revela de la misma forma. Entonces, pues ellos cuando están con amigos van a tratar de ignorar o escapar a sus emociones negativas, no van a mostrar su vulnerabilidad, demuestran que todo está bien. También, como hablábamos, la depresión es dolorosa y muchas veces no se ve salida de ella, entonces es suicidio. Y también hay señales neurológicas, que son esos desórdenes en la alimentación y sueño en la depresión. Están aquellos desórdenes psiquiátricos. Al menos el 90% de las personas que cometen suicidio tienen una enfermedad psiquiátrica diagnosticable y tratable, tal como depresión mayor, trastorno bipolar o alguna otra enfermedad depresiva como está esquizofrenia, el abuso de alcohol o drogas, especialmente combinado con depresión, el desorden de estrés postraumático o algún otro trastorno o desorden de ansiedad, la bulimia o anorexia nerviosa, los desórdenes de personalidad, especialmente de límite o antisocial. Esos son, digamos, nuevamente causas, los hacen más vulnerables, simplemente porque hay ciertas cosas que ya no están funcionando bien. También la historia pasada de un intento de suicidio puede ser la causa de un futuro suicidio, porque entre el 20 y 50% de personas que se suicidan lo han intentado antes, pero esta vez fueron exitosos. Entonces, los que han tenido intentos serios están en mucho mayor riesgo de realmente cometerlo. Ellos ya vieron cómo es, aprendieron de tal vez lo que no les funcionó y pueden llegar a eso. Entonces, pilas con eso. También la impulsividad. Personas impulsivas están más predispuestas a actuar por impulsos suicidas y realmente es un impulso. O sea, no están pensando, ellos son impulsivos para todo y puede llegar a ese punto y pues es algo que es final, digámoslo así.
Los problemas relacionales o de otro tipo a los que no se ve salida, muchas veces uno ha escuchado y ve personas que después de una quiebra se suicidan porque ya no ven salida, dicen, no, la solución es, me mato, por lo menos le queda aunque tampoco están pensando bien, le queda la herencia a mi hijo, o el seguro, pero el seguro no cubre por caso de suicidio, entonces llegan a ese punto. También vemos que la presión social o el efecto de contagio que les mencionaba, por ejemplo, la ballena azul, que en un tiempo pues era pues todavía no era la digitalización, y eso fue, todavía las redes sociales no estaban tan fuertes, pero sí ese de pasar, ay, usted inténtelo y cómo es la mejor forma y publique los intentos, y pues obviamente muchos lo hicieron simplemente intentos, pero muchos se suicidaron. También una decepción grande, nuevamente no se ve salida, vienen a eso, el rechazo, el fracaso, luchas educacionales, una gran pérdida. Vemos que hay ciertas cosas donde prevención, educación, trabajar en nuestra salud mental, espiritual y emocional podría evitar esos casos. Otros pues requieren otro tipo también de ayuda. En sí se requieren 3 factores para que alguien decida cometer un suicidio. Por un lado, percibir que uno es una carga, no tengo que serlo, probablemente no lo sea para nadie, pero si yo percibo que soy una carga, me puede llevar. Una conexión frustrada, o sea, sentir que uno no pertenece, y la capacidad de incurrir en una autoherida letal. O sea, esos 3 factores son requeridos para que se dé el suicidio. Percibir que yo soy una carga, una conexión frustrada, o sea, yo no siento que pertenezco y tengo los medios para matarme. Esas 3. Ahora sí vamos a esas señales de una crisis, que es algo que sucede y puede generar eso. Puede, como puede que no. Está el evento precipitador, que es un evento reciente, que es muy angustiante. Tal vez la pérdida de un ser querido, un fracaso en la carrera, a veces el mismo comportamiento de la persona precipita el evento. Por ejemplo, el comportamiento abusivo de un hombre al tomar, pues lleva a la esposa a que lo deje, y eso lo lleva ese es el evento precipitador para ese hombre, pero él en cierto sentido hizo algo para que eso pasara. Otra señal es ese estado afectivo intensivo, adicionalmente a la depresión, o sea, hay desesperación, una angustia, más esa necesidad urgente de aliviar, rabia, dolor psíquico o tensión interior, ansiedad, culpabilidad, desesperanza, sentimiento agudo de abandono, todo eso junto a la depresión, y un cambio en conducta. O sea, nosotros vemos, hubo un evento precipitador, hay un estado afectivo intensivo aparte de depresión, y hay un cambio en la conducta, la persona está haciendo algo diferente. Nuevamente, no toda crisis o evento precipitador va a llevar a un suicidio, pero es un momento de crisis, vulnerabilidad, y pues si se juntan varias cosas, pues puede llevar a ello. Entonces, estemos muy atentos a personas que pasan por ese tipo de asuntos. Ellos necesitamos cubrirlos de una manera especial. Veamos algunas señales de advertencia. Les voy a dar primero unas muy generales, y de ahí, como me gusta trabajar con los adolescentes y se ve diferente en ellos, algunos de adolescentes. Primero es pensar, hablar o desear cometer suicidio. Eso, que te llame la atención. O sea, no digas, no, si lo está diciendo, como ya decimos, pues, ¿qué? Pero es una señal. El uso o abuso de sustancias, o sea, el cambio en esos patrones de comportamiento hacia las drogas, puede ser la falta de propósito, el que ellos sientan que no pertenecen ahí, no tienen esperanza para el futuro, todo eso. La rabia es una señal de advertencia,
el sentirse atrapado como si no hubiera ninguna salida, una falta de esperanza, el retraimiento de la familia, amigos, pasatiempos, actividades, de lo que le gustaba hacer, la temeridad, o sea, eh, hace cosas riesgosas, los cambios dramáticos de ánimo, el buscar maneras letales, o sea, está buscando el cuchillo, el arma, las formas, está preocupado con el tema de la muerte, también el poner sus asuntos en orden. Nosotros leíamos en uno de los pasajes, fue y puso las cosas en orden. Una persona que pone las cosas en orden está ya decidida a hacerlo y ya está poniendo las cosas en orden como para, bueno, voy a dejarle a mi hijo esto, esto y esto, el de empezar a despedirse, el alejarse de otras personas, una conducta autodestructiva y finalmente un sentido de calma repentina. Eso significa, él ya tomó la decisión, por eso ya no está ansioso ni nada, porque dijo, ya sé qué voy a hacer, me voy a matar. Entonces de repente entra la calma y uno lo confunde porque uno cree, no, ya está bien. Y al contrario, es el momento más vulnerable. Entonces, ¿cuáles son algunas señales específicas de adolescentes? Hacer chistes en cuanto al suicidio, pilas con eso, empiezan a regalar posesiones de gran valor. En la adolescencia, el adolescente es muy egoísta, pero cuando empieza a regalar lo que más le valora, señal de advertencia, está preocupado por la muerte, violencia, lo ve en la tele, películas, dibujos, libros, juegos, obras, música, todo eso gira alrededor de ese tema, pilas. Tiene varios accidentes que resultan en heridas, también pueden ser como intentando formas y también estar obsesionado con armas y cuchillos y pues el que haya tenido pensamientos o intentos suicidas previos. También debemos tener cuidado con estos siguientes comentarios de cualquier persona. No debería estar acá, me voy a escapar, desearía estar muerto, me voy a matar, desearía poder desaparecerme para siempre. Y si una persona haría esto, aquello, moriría. Las voces me dicen que me mate. Tal vez si muriera la gente me amaría más. Quiero ver qué se siente al morir. Mis padres me van a extrañar, a mi novio de todas modos no le importa, los demás estarían mejor sin mí y comentarios similares. Habiendo visto todo eso, ¿cómo ayuda a alguien con pensamientos suicidas? Primero, debemos hablar de esto. Quitémosle el secreto. Empecemos a hablar de eso, como decimos en Colombia, a calzón quitado. O sea, con toda libertad, como es. Hagamos estas preguntas. ¿En algún momento piensas en herirte a ti mismo? ¿Alguna vez te sientes tan mal que tienes pensamientos de morir? ¿En algún momento deseas poder simplemente desaparecer? ¿Alguna vez has deseado poder irte a dormir y nunca despertar? ¿Tienes pesadillas sobre morir? Y otras, yo también ya hago la pregunta muy directa, ¿has pensado en suicidarte? ¿Has pensado en cómo hacerlo? Preguntas que normalizan la situación, le quitan el misterio y ya no es tan atrayente, porque eso es la tendencia del ser humano, lo que es un misterio, lo que es un secreto, se vuelve algo atractivo, mientras que si eso ya pierde su misterio, ya no es tan atractivo y además abre la puerta para que el joven pueda hablar con él de eso, pueda pedir ayuda y se pueda proveer las herramientas para que eso no pase. Lo segundo es que no entremos en pánico o reaccionemos exageradamente. Usted debe permanecer en calma, sin que ya a usted le quite la importancia. Entonces, no entre en pánico, no reaccione exageradamente, permanezca en calma, pero actúe. También proveer referencias de esperanza, que ellos tengan una razón para sobrellevar eso. Si usted conoce a la persona, decir, "Ay, pero tú nadie me dijiste que tú querías hacer esto y aquello. Mira, todavía hay opción para que tú lo hagas. Darle otras opciones o soluciones a las situaciones que están viviendo. A veces uno mismo no le ve la salida, pero otra persona le puede ser muy creativo en darle otra opción. Debemos explorar las alternativas y los recursos. También muy clave es estar presente, permanecer con ellos.
Sí respetar sus pensamientos, sus sentimientos, ver a la persona, ver su dolor, proveer apoyo, no juzgar, no decir, ay, eso no es nada, eso es un problema mínimo, sino que realmente estar ahí, permanecer con ellos, además protege de que hagan algo, pero también respete sus sentimientos, pensamientos, trate de meterse en sus zapatos, de empatizar. También en el tomar tiempo para compartir con esa persona un tiempo de calidad, escuche de verdad y no ridiculice lo que están sintiendo. Eso es creo que algo que está careciendo demasiado, demasiado en esta época y es algo que está generando muchos problemas. También usted debe estabilizar la situación, enfatizando la naturaleza temporal de su problema, que puedan ver, mira, esta crisis va a pasar, y ustedes van a darse cuenta que no vale la pena haber tomado ese paso y no vivir lo que vendrá. Como que tratar de estabilizar esa situación, de calmar a la persona, de darle un poquito de perspectiva, digámoslo así. También es respetar y usar el temor al cómo van a morir, quién los va a encontrar o no, etcétera, para evitar que tomen ese paso, porque muchas veces hay un cierto temor al cómo morir y al quién me va a encontrar y cómo me va a encontrar. Entonces, eso lo podemos usar sabiamente para evitar que tomen ese paso. Es decir, tú quieres que tu mamá te encuentre y que si pasa esto. Entonces, como que ser un poquito cruel con amor puede ayudar en ese caso. Clave es que usted mismo se mantenga seguro, porque las personas suicidas no son racionales y puede que en vez de suicidarse, terminan hiriéndote o matándote a ti. Digo, mantenerte seguro de esa manera, pero también emocionalmente. Si tú ves que tú emocionalmente no eres capaz de ayudarle, mira, busca ayuda de alguien que le pueda ayudar a esa persona, porque te vas a poner en vulnerabilidad para que, listo, esa persona no se suicidó, pero tú vas y te suicidas porque dices, ay, yo no supe cómo contestar y, ay, no, y me di cuenta que yo también tengo problemas. Mantente a ti mismo seguro. Es la única forma que nosotros podemos ayudar a otra persona. Como muy bien dicen en el avión, cuando dan todas las cosas, si cae la máscara de oxígeno, usted primero se pone la suya antes de ayudar a otra persona. Ese es el mismo principio. Usted tiene que estar segura antes de que usted pueda ayudar a otra persona. También clave, quitar todo acceso a armas letales. Si yo sé cuál es la cuestión, ponga la medicina bajo llave, quite todo. También es necesario que involucremos a la familia y a los amigos en el proceso, porque pueden ser los que precipitan eso, pero también pueden ser la red de apoyo que le va a ayudar a esa persona a evitar eso. En todo caso, hay que reportar y llevar a servicios médicos si realmente la persona es algo serio. Eso es algo, por ejemplo, yo como psicóloga, yo tengo que hacer eso, yo tengo que llevarlo al sistema, a urgencias para que ahí lo estabilicen y usted seguramente también, porque si usted no hace eso y pasa algo, usted va a ser legalmente responsable de que esa persona se suicidó porque usted sabía y no hizo lo que usted podía hacer. Porque si usted no es capaz de estabilizar a la persona, usted es culpable también. Entonces, clave informar a los padres de eso. ¿Qué no debemos hacer? Que siempre también es clave saber. No entre en una situación de sermonear o argumentar. No le diga eso es pecado, eso no sé qué, en ese momento después usted puede darle esos principios, pero no le vaya a sermonear. También clave, no pase por alto las señales. Usted aquí está recibiendo herramientas que después usted no tiene excusa. No exprese un sentido de shock. Si usted tiene shock, cara de no pasó aquí nada y mantenga la calma. Después, cuando esté en casa, lejos, ya usted se desahoga. No ofrezca promesas vacías. Usted no puede prometerle a un niño que acaba de perder a su papá de que todo va a estar bien, usted va a recuperar a su papá. Usted no puede resucitar a su papá a menos de que Jesús le dice y le da ese don. Pero el resto, usted no puede prometer algo que no va a hacer. Entonces no prometamos algo.
No prometamos todo va a estar bien, porque puede que no todo va a estar bien, pero usted le puede decir, tranquilo, vamos a salir de esto juntos, vamos a caminar esto juntos y esto estamos acá. No debata moralidad, nuevamente, no, ay, es que eso no es, está bien, eso no es moral, eso no es, usted como un cristiano no debería estar en esas. No debatamos moralidad, en ese momento no es el momento para eso. También no los dejemos solos o asumamos que van a mejorar, porque yo oré por él, entonces ya va a mejorar, porque yo lo escuché unos 5 minutos, entonces va a estar bien. No, no lo deje solo, no asuma que van a mejorar por milagro de Dios, que pues puede pasar, pero nuevamente un milagro es algo que no pasa comúnmente, no lo dejamos solos y clave también que no seamos los únicos que están ayudando a la persona. Necesitamos un apoyo, necesitamos algo interdisciplinario, probablemente usted va a necesitar, sí, meter psicólogos, depende del caso, psiquiatras, a la familia, a los amigos, muchas personas, si está estudiando, entonces el colegio, si está trabajando, el lugar de trabajo, no lo haga solo. Quiero, antes de terminar, dar algunas pautas, ayudas de cómo ayudar si ya hubo un suicidio. Lo primero que usted tiene que entender que este es un tipo de duelo que será mucho más complicado que cualquier otro duelo, porque está la estigmatización de ese tipo de muerte y eso se vuelve un asunto muy serio, peor entre cristianos, y si esa persona fue cristiana, entonces en sí se vuelve eso. Además, tristemente los sobrevivientes suelen recibir menos apoyo, porque nuevamente no fue, y qué pena decirlo así, pero tristemente ese es el concepto, no fue una muerte digna, o sea, si esa persona se quitó la vida, eso fue algo escandaloso, entonces la familia la rechazan por eso y reciben menos apoyo y van a tener un duelo más complicado y también entra la culpabilidad, el por qué, yo no, por qué no me di cuenta. Entonces es un duelo mucho más complicado que en sí va a necesitar mucha más ayuda y probablemente va a necesitar ayuda de, de un psicólogo, de un consejero, por lo menos por un tiempo. Y finalmente, si usted ayuda al sobreviviente, está previniendo la posibilidad de un futuro suicidio, porque como ya hablamos, existe el efecto de contagio. Entonces, antes de decirles lo que puede ser de ayuda para la familia o las personas cercanas de una persona que cometió suicidio, donde entran los amigos, aún digamos el profesor, las personas que han tenido algo, quiero comentarles algunas cosas que no ayudan. Creo que muchas veces el de saber qué no hacer es más ayuda que el saber qué hacer. Dar respuestas estándar, aún cristianas, todo va a estar bien, eh, no sé, aún decirle está en el cielo, todo bien, no sé, no de respuestas estándar. Por otro lado, lo que también dijimos, no condena al infierno al muerto, no importa lo que usted cree. Si está de acuerdo conmigo, no, no me importa. Usted no condena al infierno al muerto. Si lo quiere condenar al infierno, condénelo en su privacidad y usted verá cómo se las arregla con Dios. Pero usted no le va a decir al padre, a cualquier familiar o amigo, ah, no, él por eso se fue al infierno. O sea, Dios mío, aparte de no ayudarle, está dejando a Dios mal parado. También no los ignore y no los evite. Muchas veces, como es un duelo tan difícil y no sabemos manejarlo, los ignoramos o evitamos. Usted no sabe qué decir, está bien, pero esté ahí. Simplemente diga, yo no sé ni qué decir, yo no sé, pero yo estoy aquí. No los ignore, no los evite. Tampoco niegue lo que pasó. A veces los papás le terminan diciendo al hijo, no le dicen al hijo, tu mamá se mató, sino, ay, fue un accidente. Y ella sin querer tomó medicina de más. No, hay que decir, sí, eso fue un suicidio. Y algo la llevó a eso. Aún con los niños, aunque uno va a ser sabio, ¿qué dice? ¿Cuánto dice? Tampoco presiona a la persona a superarlo.
Nuevamente, es un duelo más difícil, va a requerir más ayuda. Tampoco haga juicios religiosos negativos, no haga cualquier juicio, no lo mantenga en secreto, especialmente como ya decía, con hijos o menores, lo que decía de hacer como que la muerte no fue por esa causa, animar o no confrontar la automedicación, o sea, animar a que se automedique o no confrontar la automedicación, porque eso solo va a traer a mayores problemas y no es la solución. Entonces, ahora sí, ¿qué ayuda? Ayuda a estar dispuesto a hablar sobre todo, aún lo incómodo y difícil. Y a veces eso implicará que usted no tiene la respuesta, pero deje que la persona pueda hablar sobre todo, aún en el contexto cristiano, que cuestione a Dios, la bondad de Dios, su fe en Dios, todo eso, déjelo que hable de eso. Anímelo al procesamiento emocional, o sea, que expresen sus emociones, su frustración, su ira, su culpa, todo eso que lo puedan expresar. También anímelos a tener rituales de duelo. Por ejemplo, algo que complica ese duelo es que ellos no pudieron decir adiós, ellos no pudieron expresar, entonces que tal vez escriban, digan adiós en una carta, que envíen deseos, que, que hagan algo que a ellos les va a servir para poder eh, superar eso. Y también que puedan recordar de manera realista, o sea, esos recuerdos positivos de la persona, hablar de la persona por nombre, porque también muchas veces como que ya se vuelve un NN, pero la persona normal muere y de repente es perfecta. La persona se suicida y es lo peor. No, no es ni lo uno ni lo otro, seamos realistas. También permitamos que traten con sus asuntos de sentimientos de culpa a su ritmo. Usted no le puede decir, no, usted no tiene la culpa, o si usted tiene la... No, déjelo manejar eso porque uno tiene que procesar eso y cada uno tiene su ritmo. También ayúdele a recibir información o ayuda de otras fuentes, la policía, los psicólogos, todo ese ambiente. También ayúdeles a hacer duelo juntos como familia porque muchas veces cada uno se aísla y empiezan a culparse y puede traer división en la familia. Entonces, no, venga, esto que nos una y que hagamos duelo juntos. También ayudémosles a encontrar un ambiente espiritual seguro y consuelo en la fe donde no haya condenación, sino más bien, oye, aquí está bien, Dios entiende, Dios está contigo en tu dolor, Él está ahí, y como que ayudarle con eso. También hay que prepararnos para los aniversarios o eventos que puedan ser dolorosos, como el cumpleaños de la persona, Navidad, la fecha donde si es un adolescente, la fecha donde se hubiera graduado, y cosas así, o el año al que se suicidó, todas esas cosas, porque esos son tiempos donde la familia va a estar más vulnerable y son momentos que pueden generar crisis. También estemos ahí con ellos, presentes sin juicio, a largo plazo. En general, con el duelo, a veces nosotros estamos ahí la primer ni semana. Estamos en el velorio, en el funeral, y después nos olvidamos que la persona perdió a un ser querido, por X o Y, forma normal o por suicidio. Y es clave, mucho más con suicidio, estar ahí a largo plazo. Es de lo más importante que podemos hacer. Creo que el ministerio de presencia es algo que hace mucha falta, pero es algo muy potente. Usted no siempre tiene que abrir su boca para traer sanidad. Usted no siempre tiene que hacer algo. Muchas veces simplemente que la persona sepa, esa persona está ahí. Y si yo quiero llorar, si yo quiero patalear o si simplemente quiero quedarme callado mirando el techo, esa persona está ahí. Y no me va a juzgar, no me va a abandonar, no, nada, yo tengo ese lugar seguro, alguien que se preocupa por mí. Entonces ya con toda esa información, yo creo que ustedes tienen la cabeza hecha se les duplicó por lo menos, pero espero que les sea muy útil, les dé una cierta seguridad para poder enfrentar ese tipo de situaciones
Y nuevamente, podríamos hablar mucho más de ese tema, hablar de cómo es con niños, con adolescentes, con adultos, con ancianos, pero creo que algunas herramientas ya nos da seguridad, nos puede ayudar nuevamente. Cuando usted no pueda, remita. No, no es una señal de fracaso o debilidad referir a alguien, sino más bien sería un fracaso o un error y aún pecado no escucharles, no ayudarles con lo que usted pueda y darles el acceso a la ayuda que sí necesitan. Y aunque es un problema creciente, no se rindan, amen a sus niños, jóvenes, adultos, ancianos. Estemos presentes, proveamos oportunidades para que se puedan conectar con otros face to face, como dicen en inglés, personalmente, para ver su valor en la vida. Es mejor prevenir que lamentar. Construyamos redes de apoyo para unos para con otros, lugares seguros, donde la gente pueda abrir su corazón, aún con este tipo de asuntos, y donde hay certeza de que no van a ser juzgados o condenados por este tipo de sentimientos. Así que ánimos, y si usted, termino con esto, si usted ve que usted tiene problemas con eso, también busque ayuda. Busque ayuda. No espere a que los demás se den cuenta. Tal vez esa persona a tu alrededor no estuvo hoy acá y no se dio cuenta y no tiene las herramientas, pero busca ayuda. Ok, muchas gracias, Rebeca. Realmente muy buenos consejos. Hemos podido ver las causas, qué hacer, qué no hacer, que también es importante. Y tengo una pregunta. ¿Cuánto es la actividad espiritual detrás del suicidio? O sea, es muy fuerte. ¿Nos podías dar un alcance mayor con respecto a ello? Sí, digamos, el alcance espiritual, siempre hay. Yo pienso que hay que tener nuevamente un balance, porque tristemente yo tal vez no lo enfaticé tanto porque la tendencia es que lo enfatizamos mucho, porque muchas veces se cree que todo intento de suicidio, todo eso, es por influencia demoníaca. Y vimos con todo lo que hoy aprendimos que no necesariamente. Pero obviamente no hay que quitarla también. El enemigo está determinado de destruir al ser humano y de evitar de que logre su potencial y que pueda conocer a Dios. Entonces él va a buscar formas y va a influenciar. Nuevamente, el que si yo me expongo a influencias demoníacas, pues me puede hacer más vulnerable. Entonces eso también hay algo que tener en cuenta. Creo que orar por nuestros niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, por todos es muy clave, y tener también eso en cuenta de que sí, el diablo está rondando, buscando a quién destruir, y qué manera más efectiva que llevarte a suicidarte y todo lo que implica, porque no solamente afecta a la persona que se suicidó, sino a todo su entorno. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Tengo otra pregunta. Mencionaste acerca de la responsabilidad que tenemos con una persona cuando sabemos que ella quiere o ha manifestado que se va a suicidar. Cada uno es responsable de esa información. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber cuál es el límite para romper la privacidad de una confesión? Por ejemplo, se te acerca y te dice, Rebeca, he tenido pensamientos suicidas. ¿Cuál es el límite en donde yo ya tengo que dar el siguiente paso? La tendencia es, y si tú vas a ir donde un psicólogo, siempre uno empieza diciendo, aquí se guarda la confidencialidad, excepto si tú hablas de hacerte daño a ti mismo o a otra persona. Entonces estoy obligado a reportar. Ese es clave. Ahora, en cuanto a dónde está el límite, si tú no estás capacitado, tienes por ejemplo, un adolescente, involucrar a los padres siempre es clave de una. Y ser muy sincero, o sea, yo tengo que reportar eso porque a mí me importa tu vida, o sea, también es cómo lo hacemos, a mí me importa realmente tu vida y por eso yo lo voy a reportar. Si yo ya tengo una cierta capacitación, yo sé, ok, te puedo ir ayudando, pero igual lo tengo que ir reportando a tus padres porque ellos son tu contexto. Ya en un adulto, nuevamente, depende de la seriedad, yo lo tengo que reportar. Y si yo soy una persona normal, siempre tengo que decir, oye,
esto es muy serio, yo tengo que reportar o yo tengo que mandarte a urgencias. Entonces, ahí creo que la vida prima sobre la privacidad. Muchas gracias, Rebeca. Tenemos algunas preguntas en el chat. Una es, en la caída de las Torres Gemelas, muchas personas se lanzaban de las ventanas al vacío en su desespero, debido al fuego y la euforia del momento. Puede ser llamado como un mecanismo de defensa de huida que se tiene en un momento crítico. Claro, es como ya decíamos, muchas veces no se ve salida y la única salida es esa. Y pues ellos en el desespero, digamos en las Torres Gemelas, ya no pensaban bien. Entonces a veces hasta en esa irracionalidad, pues en ese caso especialmente yo creo que era, eh, yo tal vez si me lanzo, sobrevivo, ¿sí? O no veían otra salida, entonces la salida es esa. O tal vez decían, no, yo no quiero morir, nuevamente, yo no quiero morir aplastado por tantos kilos de concreto, entonces prefiero darme contra el concreto. Entonces, sí es como un mecanismo de defensa. Ok, muchas gracias, Rebeca. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Gracias, Manuel, por estar aquí presente. Muy buena clase. Y solamente les quiero recordar a todos, estas clases están diseñadas para que usted aprenda y también para que las comparta. Es importante hacer estas clases viral, ser educados, ser entendidos en los tiempos. Entonces, por favor, ayúdenos a que este evangelio y esta palabra sea llevada a todo el mundo y que la iglesia sea educada y aprendamos. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios le bendiga.